La globalización es un proceso social en el que los límites geográficos y las culturas no son obstáculos. Apoyan una conectividad compleja, un fenómeno tecnológico derivado del desarrollo y las grandes transformaciones. En los 90 se toma el concepto de la globalización. Sin embargo, Teodoro Levitt, en 1983, acuñó el término en su artículo La globalización de los mercados. A continuación, vamos a hablar de las dimensiones de la globalización. Problemas sociales y globalización. El aumento de las desigualdades sociales es uno de los principales, uno de ellos. También los abusos laborales en sociedades no desarrolladas, ya que hay mayor explotación. La desaparición de culturas autóctonas, porque son las más vulnerables a desaparecer con el proceso de la transculturización. Y también la difusión de falsas noticias. Algunas personas un poco más radicales manifiestan que la globalización es una forma de colonización un poco más civilizada y bajo perfil, ya que este plantea unas formas de dominio o formas de someter un poco más sutiles para así mantener el control en algunas masas. Por otro lado, los países en desarrollo que están frente a la globalización suelen estar insertados formalmente en flujos financieros, mercantiles y de conocimiento a escala mundial, lo que genera una desigualdad en la economía de los países que están en ese proceso de desarrollo, afectándolos, volviéndolos un poco más vulnerables. El Fondo Monetario Internacional predice en las naciones desarrolladas más protagonismo para poder dar apoyo a estas naciones que pueden necesitar de este mismo fondo. Sin embargo, las personas que lo necesitan, estas naciones, pueden caer en deudas y esto mismo los va a llevar a la escasez. La globalización y la salud comenzó en el intercambio cultural entre América y Europa, cuando enfermedades de ambas regiones se empezaron a intercambiar. Eso como ejemplo de su inicio. Se presentó la globalización microbiana del mundo y también el uso de técnicas terapéuticas. Aparte de eso, luego surge la Acción Sanitaria Internacional controlando epidemias. Para el siglo XIX y para el siglo XX se toman medidas protectoras de carácter global, ya no son regionales. También la salud adquiere importancia después de la Segunda Guerra Mundial por todos los estudios que se desarrollaron en ese momento. Luego existe la OMS, la Organización Mundial de Salud, que está manifestando un rol importante. En el 2002, en el año 2000, inicia la política de la salud para todos. Y en ese mismo proceso empieza la universificación de este interés humanitario. La globalización mantiene una fuerte influencia en la salud, recalcando variables sociales y económicas, desarrollando aspectos internacionales alrededor del mercado general y la salud. En este mismo proceso se da un empobrecimiento de la población por el proceso capitalista. También se expone que primero se globalizan los riesgos y las consecuencias para así generalizar las enfermedades, y en ese proceso todo esto hace que se debilite el servicio de salud y hayan recortes de presupuestos, ya sea de los estados como también de organizaciones. El mercado de la salud se convirtió en uno de los más productivos y de los más importantes a nivel mundial. Este está compuesto y está relacionado con el complejo médico e industrial, también de la mano con la industria farmacéutica, también con el sector asegurador y financiero, y también está de la mano con la era de la medicina tecnomercantil. Se debe recalcar que el diseño de políticas que piensen en la salud de la población y de los usuarios que están en los países, para así generar un vínculo que esté en pro de la sociedad. La globalización, al ser considerada una evolución en las transacciones transversales de lo que era llamada la internacionalización, interfiere de manera positiva y negativa dentro de los distintos aspectos de la sociedad actual, como lo son la economía, la cultura y la política. La crisis sanitaria que azotó a los distintos países del mundo a principios del año 2020 produjo la paralización de distintos sectores que intervienen en el desarrollo del mundo. Y esto a su vez promovió numerosos efectos en los distintos ámbitos sociales, culturales, políticos y psicológicos de la población actual. Entonces, adentrándonos más dentro de la dimensión económica, podemos mencionar que actividades como el libre comercio, el aumento de avances tecnológicos, el flujo de capital entre los distintos países con relaciones comerciales, la interdependencia económica, son actividades que establecen una relación directa con el fenómeno de la globalización. En el sector económico, las medidas tomadas para el control de la crisis sanitaria producida por la pandemia trajeron consigo una paralización de actividades comerciales internacionales, afectando de manera concreta la globalización en sí, donde se vieron afectadas las potencias mundiales, ya que cerraron todo tipo de actividad comercial con países de menor nivel potencial, provocando aumento en el desempleo, actividades de comercializaciones paralizadas y la disminución de los volúmenes de bienes y servicios. Como se puede observar en la gráfica elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2020, dado el control eficaz que tuvo China en la época más crítica de la pandemia, países con economías menos sustentables se vieron en la necesidad de la venta de bienes para la subsistencia durante este tiempo. Es por ende que se ve un aumento en las inversiones chinas y en su economía general. El desempleo podría ser considerado uno de los principales efectos generados por la pandemia.
que trajo como consecuencia la aparición de numerosos trastornos referentes a la salud mental. Para el Instituto Carl Rogers, en el 2018, la falta de trabajo produce una inestabilidad económica, que en muchas ocasiones puede derivar en diferentes problemas de naturaleza emocional. Según lo expresa Marquini Jaramillo en su artículo El COVID-19, cuarentena y su impacto psicológico en la población, distintos estudios realizados a empresas que se vieron afectadas por la pandemia, los niveles de trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad se observaron en cifras elevadas de los encuestados, viéndose entonces la relación existente entre estos trastornos y la pandemia por COVID-19. Continuando entonces con las dimensiones que crea la globalización, se debe hablar de la dimensión política. Según Guillermo Weisinger, en el año 2020, la globalización política la define como un conjunto de normas de alcance global tomadas para la implementación en distintos países. Actualmente, existen muchas organizaciones que velan por el cumplimiento de estas normas o reglas que rigen a los países que la conforman, por ejemplo, la ONU. La pandemia por COVID-19 hizo que se evidenciara en muchos países del mundo la falta de preparación de los gobiernos para dar respuesta a una situación realmente grave. Esto nos hace reflexionar un poco sobre el desarrollo que se lleva a cabo en nuestro país respecto al sistema de salud, que trae como consecuencia que cada día se vuelva más difícil para las personas que laboran en este sector poder ejercer sus funciones de una manera satisfactoria, dado los distintos problemas que se presentan en las instituciones donde laboran, pudiendo mencionar la falta de insumos, los sueldos bajos, la corrupción dentro de los despachos, las infraestructuras deterioradas, la falta de equipos especializados y las distintas dificultades sociales que azotan a la población venezolana. Según la Organización Panamericana para la Salud, las medidas de seguridad del COVID-19 han tenido un impacto negativo en el bienestar mental de todos los habitantes. Por ello, es necesario que el tema de la ansiedad y la depresión causadas por las medidas tomadas para la prevención del COVID-19 sean tratados como una emergencia mundial, y a su vez los países tomen las políticas referentes al tratamiento y a la prevalencia de la salud mental en sus habitantes. Por otro lado, vemos la dimensión cultural. Y se debe comentar que la globalización impacta a la cultura de distintas formas, teniendo como objetivo el desarrollo de un estado de vida que promueva el bienestar de los habitantes. Una de las dimensiones más importantes dada por la globalización cultural es la unificación de culturas. Esto no quiere decir que se adopte una sola cultura a nivel mundial, sino que se tomen aspectos resaltantes o referentes a distintas culturas y se utilicen para el desarrollo cultural de los distintos países involucrados. El COVID-19 hizo que se presentara una serie de características que de una manera u otra afectaron la dimensión cultural de los países del mundo. Las nuevas medidas de seguridad en torno al sistema educativo y a los sistemas laborales provocaron que se utilizara de manera totalitaria el teletrabajo y las clases en línea y que se crearan distintos cursos de crecimiento académico en distintas áreas. El cierre de las instituciones educativas y la implementación de medidas como las clases a distancia y el teletrabajo produjo el incremento tanto en adultos, adolescentes y niños de estrés, provocando aumento de ansiedad y desmotivación a la hora de realizar actividades laborales o educativas. Según la Organización Internacional para el Trabajo, se ha demostrado que los empleados que trabajan desde casa tienden a trabajar más horas que cuando trabajan en oficina o lugares laborales. Y un estudio realizado por esta misma organización demostró que el 38% de los encuestados afirma que con el trabajo a distancia se trabaja más horas de las contratadas y expresa que existe un nivel de vida muy estresante al que día a día deben enfrentarse. Los medios tecnológicos de comunicación e información permitieron que se adaptaran las medidas útiles para el cubrimiento de las necesidades planteadas en los distintos ámbitos generadas por la pandemia. Pero a su vez, esto incrementó de forma contundente algunos cambios bruscos en el estado de vida o la forma de vida de algunas personas, trayendo como consecuencia los trastornos o síntomas relacionados con la salud mental. Durante siglos la economía mundial ha tenido su base en el intercambio de productos, materiales y servicios a través de largas y grandes distancias. Acercándonos más a la época moderna, vemos que esas distancias se ven recortadas debido a que se mejora la forma de transporte de vía marítima, de vía aérea, incluso de vía terrestre, lo cual hace que un producto pueda cruzar el mundo en pocos días, incluso en pocas horas. Todo esto, sumado a las vías de comunicación, hoy en día puedes hablar con una persona en muchos países de distancia en vivo y en directo por un video, cosa que antes no ocurría. Debías esperar que llegara una carta que podía tardar meses. Todo esto hace que el mundo, la economía mundial, se entrelace, crea una red de intercambio, se crea legislación para el intercambio, se hace una facilidad en todo este intercambio comercial de viajar, de acuerdos, lo cual hace que un país produzca un determinado producto, pueda ofrecérselo a otro y este produzca un determinado producto y puedan intercambiar. Este es el concepto básico de la globalización, la cual se ve afectada a finales del año 2019, principios del año 2020, cuando el virus del COVID-19, la pandemia que está enfrentando el mundo aún en este momento, tranca todo este sistema y toda esta red de transporte, se cierran puertos, aeropuertos, cada país se pone en un confinamiento, se cierra para tratar de
detener la propagación del virus. Los grandes países y las grandes economías se dan cuenta de que la gran mayoría de material, de materia prima para realizar medicamentos y de materia de bioseguridad, artículos de bioseguridad, como por ejemplo las mascarillas y los trajes especiales necesarios para poder luchar contra este virus, se producen en Asia, se producen en China e India. Todo esto hace que estos países se den cuenta de que a la hora de un problema, el concepto utópico de globalización se ve afectado. Es más, la misma globalización, la facilidad de viaje, la facilidad de estar en una parte del mundo en pocas horas, hace que una misma persona pueda ser un agente de ataque biológico, ya que esta persona puede transportar el virus a través de largas, grandes distancias en cuestión de simples horas. Todo esto hace que las grandes economías y los grandes países que se vieron afectados, se vieron trancados, tengan que recurrir a mano de obra interna, ya que la gran mayoría de mano de obra mundial hoy en día está ubicada en China. Empiezan a buscar proveedores domésticos. Esto hace que exista un quiebre entre el mundo occidental y el mundo asiático. Esta fragmentación hace que los países occidentales comiencen a buscar sus propias materias primas, sus suministros básicos, van a buscar ser más autónomos en las áreas más críticas a la hora de un cierre global, de un nuevo cierre global, ya que la economía se vio altamente afectada. Por lo tanto, se proyecta en un futuro que exista una desglobalización. Este concepto utópico de la globalización, del intercambio entre países a pesar de la larga distancia, de la gran distancia, se vea interrumpido. Cada país buscará la forma de tener autosatisfacción, autonomía en sus principales, en los aspectos más básicos, como pueden ser la energía, la salud y la alimentación, para comenzar. Esto va a romper un poco con ese intercambio. Se espera y se proyecta que de acá a futuro países con economías muy desarrolladas vean la forma de ser autónomos y no tengan tanto intercambio comercial. Es por esto que la pandemia, luego de esta pandemia, a partir de ahora que se salga de la pandemia, se verá afectada gravemente la globalización y comience un nuevo estilo de intercambio entre las economías mundiales que estaremos por ver en el futuro.